Le damos la bienvenida una vez más aquí en el Talmid. La palabra Talmid es una palabra en hebreo que significa discípulo. Y esa palabra quiere decir un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor, en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Muy bien, le damos la bienvenida y quiero tratar sobre el tema de la falta de oración. Recientemente, en esta última semana, estaba en comunicación con hermanos en el país de Indonesia, Filipinas, ¿no? También en Pakistán, en la India y también en Latinoamérica y en la África, donde ha resultado que esa plática se ha tratado de la falta de oración de parte del pueblo de Dios. Y en esas pláticas él estaba explicando que la Biblia sí habla sobre este tema de la falta de oración. Y note que lo que pasa muchas veces es que la manifestación, la evidencia de tener una vida de falta de oración es el resultado de la atrofia espiritual. De la misma manera como uno puede sentir la atrofia muscular, ¿no? Porque no ha utilizado los músculos para desarrollar una firmeza y unos músculos saludables. Es igual aquí. Y una de las cosas que notamos es que muchos que dicen que son creyentes, se encuentran en un estado de atrofia espiritual, donde en nombre dicen que son creyentes, pero su práctica, su caminar es muy mediocre, muy nominal, muy pobre. Y este es uno de los problemas de muchos en las iglesias hoy día que dicen que son creyentes. Y la verdad es que la oración es el alma. La oración es el alma del caminar del cristiano con Dios. La oración nos conecta con Dios. La oración es una forma eficaz para amar y conectarse con los demás, y la oración deja un lugar del corazón de aquel que ora para oír la voz clara de Dios para corregirlo. Y si tú hablas con muchos y dices, bueno, no he oído nada de Dios, pues tampoco te ha buscado la voz del Señor. ¿Sabe que la Biblia nos dice orar sin cesar? La Biblia dice orar sin cesar. Eso ya en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Orar continuamente, orar sin cesar. Entonces, cualquier otra cosa diferente a una actitud permanente de oración y comunión con Dios es pecado. Y muchos en las iglesias no se unen corporalmente para orar porque ni siquiera tienen no tienen una vida de oración privada tampoco. Y cualquier cosa que interrumpa nuestra conexión con Dios o conduzca a la autosuficiencia es un error, es un pecado. Eso está claro en la Biblia. Y nosotros podemos mirar a Adán y Eva, por ejemplo. ¿Te recuerdas ya en Génesis capítulo 3? Como una especie de falta de oración. Ellos comen del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Te recuerdas eso? Y están muy avergonzados para hablar con el Señor cuando Él viene a encontrarse con ellos en el jardín, en el huerto. ¿Te recuerdas eso? Y en su pecado están desconectados de Dios. Su comunicación con Él se interrumpe. La falta de oración de Adán y Eva era pecado y fue causado por el pecado. Y la atrofia espiritual es un pecado. Y eso se ve bien claro en la vida de muchos creyentes en la iglesia. Cuando llega el tiempo de orar, arrastran chanclas ni tan presentes. Y no le importa. No hay ningún anhelo de hablar con Dios. Y la iglesia sufre. Se encuentra en un estado de debilidad. Porque su membresía ha entrado en un estado de atrofia espiritual y se manifiesta en una falta de oración o una vida de falta de oración. ¿Puede imaginarse? Alguien que diga que es su mejor amigo y nunca le habla. ¿Cómo funciona eso?
Cualquiera que sea la amistad, sin duda será tensa porque no se habla. Igualmente, una relación con Dios es pobre y difícil si no hay comunicación. La falta de oración es el contraste de una buena relación con Dios. El pueblo de Dios tendrá un deseo natural de comunicarse con su Señor. Y el problema es, la pregunta es, ¿eres pueblo de Dios? Muchos dicen que son creyentes. Yo no sé creyente en qué y creyente de quién. Pero nota lo que dice el libro de los Salmos. Salmo capítulo 5, versículo 3 dice esto. Dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti, con ansias esperaré. Para la mayor parte, ni siquiera entra en sus pensamientos Dios. Ni entra. Ellos están mecanizando, pensando un montón de otras cosas, pero Dios ni entra. Y estamos hablando de creyentes. Los mandamientos bíblicos para orar están acompañados de promesas maravillosas. Permíteme, abre su Biblia en Salmo 145. Y en Salmo 145 dice esto en versículo 18. Dice, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. El problema es que muchos de nosotros no estamos invocando en verdad. Cristo es nuestro mejor ejemplo de una vida de devoción. Él mismo era un hombre de oración. Mira, ¿quién tú conoces que estaba más ocupado que Jesús? Yo no conozco a nadie. Yo no conozco a nadie que estaba más ocupado que Jesús. Y Jesús siempre encontraba un tiempo para hablar con Dios, tener comunión con Dios. Por ejemplo, dame un ejemplo. Abre su Biblia, vamos a dar un ejemplo. Abre su Biblia en San Lucas capítulo 3, versículo 21. Y en San Lucas capítulo 3, versículo 21 dice, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió. Él oraba. Mira lo que dice en San Lucas capítulo 5, versículo 16. En San Lucas 5, 16 dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Con frecuencia. ¿Quién estaba más ocupado que Jesús? Nadie. En Lucas capítulo 9, versículo 18, él dice esto. Dice, y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que yo soy? Mira en ese mismo capítulo. En San Lucas capítulo 9, versículo 28. Versículo 28 dice esto. Dice, y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Cuándo fue la última vez que usted llevaste a una persona para ir a orar? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien y lo traíste a la oración? ¿Cuándo fue? Ni te recuerdas. Mira lo que dice en Lucas capítulo 11, versículo 1. En San Lucas 11, 1, él dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te pidió, hermano, hermana, enséñame a orar? Porque ellos ven una profundidad, una sed, una hambre para que tú tengas con Dios, así con la persona de Dios, y porque tú eres notado como una persona de oración. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te pidió a ti, enséñame a orar? Y él, Jesús, le enseñó a sus discípulos a orar. ¿Te recuerdas que acabamos de leer aquí en Lucas capítulo 1, versículo 1? Note lo que dice en versículo 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Mira lo que dice. Y él le dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan de nuestro día, de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Mira. Ahora imagina, mira, si el Hijo del Hombre, Jesucristo, Dios hombre, vio una necesidad personal de orar, ¿cuánto más debemos ver la misma necesidad en nosotros?
estamos actuando y caminando como si fuéramos hombres y mujeres espiritualmente muertos. Mira, ¿sabe que la falta de oración, sabe lo que hacen? La falta de oración ignora el don de intercesión. Todos tienen eso. El don de intercesión. La falta de oración ignora el don de intercesión que Dios nos ha dado. Estamos llamados a orar por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Todos estamos llamados. Permíteme, abre su Biblia ya en Santiago capítulo 5 versículo 16. Santiago capítulo 5 versículo 16. Dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Y cómo es posible que muchos de nosotros no hacemos eso? Pablo a menudo solicitó las oraciones del pueblo de Dios a favor suyo. ¿Y cuántos de nosotros estamos perdidos en nuestra arrogancia, en nuestro orgullo, que creemos que a las solas yo puedo arreglar las cosas y nunca pedimos por oración de nadie? Tan egoístas y arrogantes y orgullosos que nos encontramos. Mira Pablo, otro hombre. ¿Quién más estaba más ocupado que Pablo en la vida del ministerio? ¿Usted? ¿Tú? Mira, abre su Biblia en Efesios capítulo 6. Y en Efesios capítulo 6, versículo 19, quiero que vea conmigo. Él dijo, y orar por mí, Pablo. Y orar por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Tú sabes, muy pocos de nosotros estamos dispuestos a pedir por oración por nosotros mismos. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 4, versículo 3. En Colosenses capítulo 4, versículo 3 dice, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abre una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Orando al mismo tiempo también por nosotros. Tan orgullosos nos encontramos que no podemos pedir que alguien ore por nosotros. Mira, en 1 Tesalonicenses, en capítulo 5, versículo 25, te recuerda que habíamos comenzado con versículo 17, pero en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25 dice, hermanos, orar por nosotros. Hermanos, orar por nosotros. Y tú sabes que Pablo fue fiel en orar por ellos. Mira, dice en Efesios capítulo 1, en versículo 16, en Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. ¿Cuándo fue la última vez que tú puedes decir eso a los hermanos en la iglesia? Mira, estoy orando por ustedes. No ceso de dar gracia por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. ¿Cuándo fue la última vez que alguien escuchó esa palabra traspasar tus labios? ¿Por qué? Porque no lo ha hecho. En Colosenses capítulo 1, versículo 9, él dice esto. Por esta razón, también nosotros, desde el día que supimos, nos hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Así debemos ser nosotros. Tú llama a los hermanos que vengan a orar y no pueden, que no es una prioridad en su vida personal. Con razón no vienen a la oración pública tampoco. Porque es una tremenda manifestación, indicación y evidencia que no tienen una vida privada de oración tampoco. Y según Samuel, abre su Biblia allá, mira. Según Samuel, abre su Biblia allá en 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. El profeta Samuel vio las oraciones en nombre del pueblo de Israel como una parte necesaria de su ministerio. Debe ser igual para nosotros hoy día. Mira, en 1 Samuel capítulo 12, versículo 23 dice esto, dice, y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros, antes bien os instruiré en el camino bueno y recto. Lo voy a repetir. Escuche las palabras textuales, dice, y en cuanto a mí, 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, y en cuanto a mí, lejos esté de mí
que peque contra el Señor cesando de orar por vosotros. Según Samuel, la falta de oración es un pecado. Pero es un pecado que hemos abrazado y no nos molesta. ¡Qué vergüenza! La falta de oración es un desacatado, ¿no? Desacatado al mandato de Dios de amar a los demás. Y no debemos orar solo por aquellas personas por las cuales no nos es difícil. Mira, tú y yo tenemos que aprender a orar por la gente más difícil en nuestras vidas y que conocemos. Ay, pero no, eso es lo que dice la Biblia. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice esto. Y exhorto pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por todos los hombres. Y la mayor parte son difíciles. Jesús nos dice también que debemos orar por los que nos persiguen, que debemos orar por nuestros enemigos. Imagínense eso. En Mateo capítulo 5, versículo 44, Jesús dijo esto. Dijo, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen. Aún incluso por nuestros enemigos debemos orar por ellos. Por ellos. Y mucho menos no lo hacemos por los nuestros. Este es el mensaje de Cristo, amar y apoyar a todos en oración, incluso a aquellos que son difíciles de amar. Mira, la oración deja un lugar para la voz clara de Dios. Deja un lugar para que Dios pueda corregirnos. La falta de oración, debilita nuestra capacidad para escuchar a Cristo cuando Él susurra palabras de corrección o convicción en nuestro espíritu. Permíteme, abre su Biblia allá en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Nos recuerda que Cristo es el autor y consumador de la fe, ¿no? En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice esto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Sin su espíritu que vive en nuestros corazones, estaríamos en un camino áspero, siguiendo nuestros propios juicios, mientras oramos para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra y en el cielo, como dice allá en Mateo capítulo 6, versículo 10. Se revela la contrariedad de nuestra propia voluntad. Pero mira lo que dice en Mateo 6, 10. Él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mira, ¿sabe que en Mateo capítulo 26 dice esto? En Mateo capítulo 26, versículo 41, ofrece otra amonestación. Dice esto: velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está el problema. Porque si tú te fijas que la mayor parte de los creyentes que me dicen que son creyentes, ellos viven más en la carne que en el espíritu. Mira, la falta de oración nubla nuestros corazones a las tentaciones que nos rodean y nos conduce a un mayor pecado. Llegamos a ser sabios a los caminos de nuestros corazones por medio de la iluminación y la dirección del Espíritu Santo. Y eso solo en el poder del Espíritu que nuestras oraciones son efectivas. Por eso yo me aferro a lo que dice en Romanos capítulo 8. Porque en Romanos capítulo 8 dice esto, versículos 26 y 27, dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. La oración es nuestra tabla de salvación y conexión con Dios.
Cristo mostró lo opuesto de la falta de oración en su caminar acá en la tierra y nos mostró cómo llevar una vida llena de oración. Y muchos de nosotros estamos secos espiritualmente hablando. Oh sí, nos pintamos de lindo el domingo. Eso sí. Qué lindos somos. Y tenemos un vocabulario impresionante. Pero cuando es tiempo de orar, mucho desaparece. Porque es una atrofía espiritual indicando que ya andan mal. Porque ni siquiera tienen una vida de oración, que no tienen una vida de oración ni siquiera privado, individual. Y por esa razón, cuando se le hace un llamado a que vengan todos a orar, exaltar, adorar, alabar, levantar el nombre del Señor, desaparece. Y esa misma gente consumen todo tu tiempo buscando consejería y una palabra. Tan más interesante escuchar la opinión suya y no oír la voz de Dios.